Y permítanme, les comparto entonces pantalla para que comencemos entonces nuestra clase. Antes de comenzar la clase, quiero preguntarle a algunas personas. Muy bien, entonces hace 8 días estuvimos hablando de la teoría de los rasgos, hablamos cuál es la diferencia entre un rasgo y un tipo. Recuerden pues que hablamos de que un rasgo es un modo específico de comportamiento y que básicamente ese comportamiento se va asumiendo de una manera especial para responder a una situación y que digamos que ese rasgo se va, esa forma de comportarnos para responder a diversas situaciones se va habituando tanto en nosotros que se vuelve un rasgo común, un rasgo que nos define incluso ante el mundo. Y que cuando hablamos de la personalidad, ya hablamos de no un rasgo, sino un conjunto de rasgos que son estables y que al ser un conjunto de rasgos estables, lo que hacen es consolidarse o instituirse como un modelo de comportamiento, un modelo de conducta, ¿sí? Que básicamente como modelo de conducta van a compartir, o sea, van a compartir una serie de conductas similares. Listo, entonces eso por ese lado. Cuando nosotros hablamos de la teoría de los rasgos, nos remontamos entonces a Gordon Allport en 1940, que es el creador de esta teoría, y Allport habla de unos rasgos que son comunes y de unos rasgos que son individuales. Y hace 8 días también les compartía de que según su teoría, los rasgos más comunes entre las personas son estos que ven a continuación: suspicacia, agresividad, sentimentalismo, alegría, egocentrismo, autonomía, cinismo, dramatismo y artística, ¿sí? También nos decía Gordon Allport que las personas, aunque hayan unos rasgos que sean comunes, las personas, digámoslo así, difieren, ¿sí? Esos rasgos, aunque son comunes, pueden diferir de acuerdo a las personas, de acuerdo a las culturas, incluso de acuerdo a la misma sociedad y al mismo entorno o ambiente en el cual el sujeto se desarrolla. Entonces, cuando el autor nos habla de estos rasgos, básicamente nos invita como a concentrarnos en ellos desde el presente, ¿sí? Y desde ese presente, Alport nos habla de cómo se pueden distinguir ciertas diferencias en cada una de las personalidades, ¿sí? Específicamente en esas personalidades adultas que ya están desarrolladas. A ver, quiero preguntarles a ustedes que no pasen esto por alto, así como que no pasemos esto como tan rápido. ¿Por qué creen ustedes que el autor habla, sí, y que los teóricos de esta teoría o de este planteamiento, de este modelo de personalidad, por qué se centran o afirman de centrarnos en el presente y específicamente en personalidades adultas que ya están desarrolladas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la concentración se hace en esas personalidades adultas? ¿Qué creen ustedes? Profe, porque como veíamos la clase pasada, la personalidad se debe ya estar desarrollando o culminando más o menos a los 20 años y pues en el presente porque aunque pues ya sean personas adultas hay ciertos factores que pueden cambiar. Ujú. Muy bien, Paula. Sí, definitivamente, digamos así, el niño, el adolescente, aún no tiene una personalidad instituida, desarrollada, ¿cierto?
Entonces es muy probable y generalmente es evidente que a veces los niños nos confunden y los adolescentes nos confunden con su manera de obrar, de comportarse. Y digámoslo así, que esa manera de comportarse es muy fluctuante, ¿sí? Y de verdad que a veces nos desconcierta. Por eso es que muy coloquialmente en muchos momentos decimos que el adolescente, ¿por qué es tan bipolar? Que el adolescente, ¿por qué un día está contento y otro día está triste? Porque un día está enojado y otro día está más calmado, más sereno, ¿cierto? Eso es parte precisamente de todo ese proceso que se está llevando, que se está construyendo en ese momento de la vida. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de que una personalidad está bien instituida, está bien constituida, es porque ya es una personalidad adulta y está desarrollada. Y porque ya, digámoslo así, ese ser humano, ese individuo, ha adoptado en su presente, ¿sí? Un modo particular de ser en el mundo. Y ese modo particular de ser en el mundo, pues se expresa en unos rasgos, en unos tipos. Listo. Entonces, por eso se hace la mención de que la teoría de los rasgos se concentran en el presente y describen la diferencia de las personalidades adultas que ya están desarrolladas, las diferentes formas o, sí, o diferencias entre una y la otra. Aquí entonces miramos los rasgos, dicen que los teóricos que contemporáneamente, ¿sí? Hay 5 grandes dimensiones que describen la personalidad. Entonces nos encontramos con la extroversión, que hace 8 días algunos compañeros hacían alusión a este rasgo. Encontramos la afabilidad, ¿sí? Encontramos la confiabilidad, la estabilidad emocional, encontramos la cultura, el intelecto y la apertura, que básicamente, según los teóricos contemporáneos, serían como 5 grandes dimensiones que estarían, o áreas que estarían como describiendo la personalidad de un sujeto. Hace 8 días les preguntaba a ustedes, venga, ¿son universales esos 5 grandes rasgos de la personalidad? Y la teoría nos dice que realmente esos 5 grandes rasgos se presentan en diferentes culturas, ¿sí? Y de acuerdo a la cultura, esos rasgos se manifiestan de un modo particular. Pero digámoslo así, esos rasgos son universales, encarnados, asumidos y expresados de forma particular, de forma singular. Y también los teoristas nos hablan de que en todos los estudios que se han hecho, en todos los descubrimientos que se han hecho, esos rasgos, ¿sí? Ellos afirman que hay una influencia genética para el desarrollo de esos rasgos que acabamos de mencionar. Nos encontramos ahora con la teoría de los tipos. Y cuando hablamos de la teoría de los tipos, nos remontamos a Galeno, a un griego, a un gran filósofo griego médico muy famoso, y digamos así, que Galeno es uno de los primeros médicos. Y Galeno va a hablar de la personalidad clasificándola en 4 tipos de temperamento, o que él también los denomina humores. Y él define entonces 4 tipos de humores o 4 tipos de temperamento. Entonces, él habla del temperamento, el humor sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Cada uno de esos humores o de esos temperamentos tiene unos rasgos, ¿sí? Que definen o que expresan ese temperamento o ese humor. Entonces, aquí los encontramos. Me encanta esta imagen, que la pueden encontrar, por supuesto, en internet, porque aquí encontramos los 4
fundamentos o humores, los 4 temperamentos o humores, y encontramos tanto las fortalezas y las debilidades, que digámoslo así, que tiene cada uno de esos temperamentos o de esos humores. Entonces, me encanta presentarles esta imagen porque yo pienso que esto les puede dar a ustedes grandes insumos para que ustedes comprendan qué tipo de temperamento o qué tipo de humor les define. Entonces, yo quiero pedirle en este momento a Vanessa Ceballos que por favor hablemos del temperamento melancólico, este que está representado por el color azul. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de este tipo de personalidad? La personalidad melancólica. Hablemos de sus fortalezas. ¿Cuáles son? Ay, ¿a quién le dije Andrea, cierto? Andrea, ¿estás ahí? Andrea. Vanessa Ceballos está ahí. Yo, profe. Listo. Vanessa, miremos por favor entonces cuáles son las características de la personalidad melancólica, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Bueno, sus fortalezas es que es sensible, creativo, idealista, leal, habilidoso, minucioso, delicado, analítico y abnegado. Las debilidades es que es susceptible, variable, crítico, negativo, antisocial, confuso, vengativo, inflexible y egoísta. Muy bien. Paula Hincapié. Miremos por favor entonces el temperamento flemático o personalidad flemática. ¿Cuáles son sus No, fortalezas y cuáles son sus debilidades? Paula Hincapié. ok. Fortalezas. Tranquilo, cumplidor, eficiente, diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico, sentido de humor. También. ¿Y sus Debilidades. debilidades? Indeciso, desconfiado, pretencioso, calculador. Esos son, bueno, sí. Calculador, desmotivado, egoísta, ansioso y cobarde. Estos dos tipos de personalidad responden entonces a una personalidad, o estos dos tipos de temperamento, melancólico y flemático, digámoslo así, responden a una personalidad que es introvertida. ¿Listo? Vayan mirándose ustedes, por favor, aquí dónde van encajando, ¿cierto? Y pasemos ahora a el temperamento o humor colérico. Por favor, Estefanía Arango, ¿cuáles serían las fortalezas de el temperamento colérico y sus debilidades, Estefanía? Estefanía está presente. Profe, no, ella me dijo que no podía estar hoy en clase con nosotros. Ok. Cristian David. Cristian. Señor, el colérico. Sí, el colérico, por favor. Fortalezas. Enérgico, resolutivo, optimista, independiente, práctico, líder, audaz, productivo, voluntarioso. Debilidades. Impaciente, prepotente, intolerante, vanidoso, insensible, dominante, rencoroso, sarcástico y astuto. Muy bien. Y finalmente, Luisa Gaona, hablemos del temperamento sanguíneo. Luisa Gaona está presente. Bueno, parece que no. Santiago Gómez. Santiago Gómez. Hola, profe. Hola, Santiago.
compártenos por favor este temperamento. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Temperamento sanguíneo. Señor, ¿cuáles son mis fortalezas y debilidades? Sí, lee por favor las fortalezas y las debilidades del temperamento sanguíneo. Atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiado, compañero, simpático. No sé si hay más, sino que No, esas son. Y las debilidades. voluble, impulsivo, egocéntrico, violento, indisciplinado, exagerado, improductivo y pusilánime. Bueno, les voy a poner en este momento un ejercicio que vamos a hacer en 3 minutos. Mire, por favor, estos tipos de temperamento y trate usted en este momento de mirar cuáles de estos temperamentos lo definen más a ustedes. Hay a veces en los que uno digámoslo así, uno puede compartir dos tipos de temperamento. Uno puede ser en momentos melancólico, pero en momentos puede ser también colérico, ¿cierto? Pero ¿cuáles de estos temperamentos los definen más a ustedes? O sea, ¿cuáles son los rasgos de su personalidad en este momento? Entonces les voy a dar 3 minutos, por favor, para que usted ponga en una hojita que tenga a su alcance su nombre y diga así, mi tipo de personalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían estas características que están más presentes en ustedes, tanto desde fortalezas como desde debilidades? Tienen 3 minutos a partir de este momento. Y luego les preguntaré con respecto a ello. Si alguien se pregunta por la palabra pusilánime, ¿qué es? Cuando hablamos de una persona pusilánime, estamos haciendo referencia a una persona que, digámoslo así, tiene muy poco ánimo, como que le falta valor para emprender cosas, hacerlas, le falta valor para realizar acciones. Digámoslo así, que una persona pusilánime le cuesta enfrentarse como a los peligros, a las dificultades. Y una persona pusilánime, digámoslo así, tiene muy poca tolerancia para soportar, para enfrentarse a las situaciones adversas de la vida. ¿Listo? Eso con respecto a la personalidad pusilánime. Profe, pero entonces nosotros sacamos, por decir, fortalezas o debilidades de los Miren, 4 temperamentos. o sea, miren por favor los 4 temperamentos. ¿Y cuáles de esos temperamentos los van definiendo más a ustedes? De acuerdo a las fortalezas y de acuerdo a sus fortalezas y a las debilidades. Estoy pero confundido. No, tranquilo que Pero aclaramos la duda. Bueno. No, pero no en cuanto a eso, sino pues como el tipo de personalidad que tengo. Bueno, esa es una de las razones por las cuales les estoy haciendo este ejercicio. Es muy variable la personalidad mía, yo no sé, es como caiga el día. Puedes de pronto encontrarte con que compartes, digamos, 2 humores o 2 temperamentos, pero generalmente hay uno que siempre está como tomando más fuerza. Y esto es un gran ejercicio de verdad de reconocer qué es lo que hay. Bueno, te consideras sensible, creativo, idealista, o sea, mira esto y realmente, no, y esto es difícil porque es que a veces pocas veces hacemos este ejercicio, ¿sí? Entonces, Sí, no, pues a la hora de uno describirse pues como el tipo de personalidad o el tipo de persona que uno es
No, es como que es muy difícil conseguirlo. Sí, Cristian, es difícil, pero vamos a hacer el intento. Vas a hacer el Sí, listo. intento. Ve dando pasos para eso, de verdad, y no te pongas el obstáculo que es difícil, porque de verdad que entre más grado de conciencia tengas con respecto a tu personalidad, yo pienso que vas a ser mucho más funcional, vas a tener mucho más, digámoslo así, mucho más integración. Ok, voy a intentarlo. Profe, Hola, Nicole. lo que pasa es que yo tengo pues como una duda respecto a lo de las debilidades. Se refiere a los sentimientos o aquello que la persona no tiene que no expresa. No, mira, a ver, las Porque pues me debilidades, creo dime, que dime. la fortaleza es pegada y que la debilidad es egoísta. Cuando hablamos aquí de Entonces, debilidad, estamos hablando, digámoslo así, de los defectos que uno tiene, que cada, digámoslo así, cada temperamento tiene, ¿cierto? Como, sí, como los opuestos que cada temperamento tiene con respecto a sus fortalezas. O sea, cuando hablamos de cualidades y defectos, ¿cierto? Cada uno de estos humores tiene unas cualidades y tiene unos defectos, solo que aquí lo nombramos como debilidades y como fortalezas. Pero entonces en sí, ¿cuál es tu pregunta? pues no sé, es que como mirando las debilidades y fortalezas me parece como que se contradice un poco. ¿Por qué? Por ejemplo, abnegado es una persona que da, pues que ayuda. Y la debilidad es egoísta. Claro, o sea, o sea, ¿cuál es el defecto de la personalidad, digámoslo así, melancólica? A ver, ¿dónde está negado aquí? ¿No? ¿En qué? A ver, espera. En la última de melancólico. Ok, abnegado, ok. Eh, dentro de este temperamento, tú puedes tener la cualidad de ayudar, de servir, ¿sí? De una persona que es abnegada, o si no tienes esa cualidad de abnegado, puedes tener su opuesto, que es ser egoísta. A eso voy. Ujú. ¿Listo? Listo, profe.
Terminamos. Sí, profe. Los otros compañeros que dicen ya terminaron. Sí, señor. Ok. Ah, bueno. Bueno, Karen dice que ya hice un test y que pues ya tengo su respuesta. Muy bien. Guaira ya casi termina. Jaime Zuluaga ya terminó. Camila sí. Camila, ok, muy bien. Los otros que no se han manifestado ya terminaron. Sí, profe. Listo. Bueno, Sí, profe. listo. Gracias. Entonces, miren que de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, ustedes podrán ubicarse en uno de esos temperamentos. O podrán decir, bueno, definitivamente, pues yo comparto rasgos de dos temperamentos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa era pues como el propósito de este ejercicio, que ustedes pudieran identificar rasgos de su personalidad, fortalezas que tienen y debilidades de su personalidad. Porque estos rasgos precisamente, recuerden, se van convirtiendo en un tipo y ese tipo es un modelo de comportamiento en el mundo para responder, digámoslo así, a cada estímulo que le va viniendo a usted en el ambiente, en su entorno. En el presente, Eysenck ha propuesto, ¿sí? Ha ofrecido a la comunidad científica una tipología que hace referencia a esta primera tipología de Galeno. Entonces, miremos esta nueva tipología, miremos cómo se apoya en esa primera tipología que ofreció Galeno. Entonces, nos encontramos en el melancólico, ¿sí? Una persona melancólica es voluble, es ansiosa, rígida, sobria, pesimista, reservado, insociable, tranquilo. Aquí, miren que aquí ya se combinan tanto fortalezas como debilidades, ¿cierto? Nos encontramos con el colérico y en el colérico encontramos que es quisquilloso, que es inquieto, que es agresivo, que es excitable, que es influenciable, impulsivo, optimista y activo. Luego nos encontramos con el flemático y la persona flemática, de acuerdo a la tipología de Eysenck, es pasiva, es cuidadosa, es pensativa, es pacífica, es controlada, es fiable, es ecuánime, es calmada. Y nos encontramos finalmente con el temperamento sanguíneo y vemos que es una persona sociable, que es amigable, que es conversadora, receptiva, desenfadada, alegre, es despreocupada y es líder. Entonces, mire que aquí ya podemos ver como una radiografía mucho más concreta, ¿sí? Y unificada de nuestra personalidad. Entonces, de acuerdo a esto, el temperamento melancólico y flemático hace parte, o digámoslo así, son clasificados dentro de lo que denominamos personalidad introvertida y el colérico y el sanguíneo lo clasificamos en lo que denominamos una personalidad extrovertida. Pero aquí hay un elemento que agrega, ese, y es el siguiente. Las personas que están dentro de la tipología melancólica y colérica, dice Eysenck,
emocionalmente son más inestables, o sea, son inestables. Es decir, tienen un grado más agudo de neurosis, es decir, son más neuróticos. Entonces, mírense aquí ustedes. ¿Qué tan emocionalmente son ustedes? ¿Estables o inestables? ¿Qué tan estables o inestables son emocionalmente? Y para Eysen, la tipología flemática y sanguínea hacen referencia a personalidades que emocionalmente son más estables, por ende, menos neuróticas. ¿Cómo se sienten con respecto a esta tipología que nos presenta Eysen? ¿Qué dicen? Los escucho. Profe, por ejemplo, cuando uno combina, o sea, no combina el flemático con el sanguíneo, sino que combina el flemático con el colérico. Ahí uno cómo sabe si es emocionalmente estable o no, o es inestable. Pues si tú estás compartiendo rasgos de la personalidad flemática y la personalidad colérica, a ver, hay momentos en los que puede dominarte lo flemático, en este caso puede ser más estable, o puedes entrar en momentos en momentos muy neuróticos donde te domina, por ejemplo, lo colérico, o digámoslo así, de acuerdo a las circunstancias, tú puedes actuar con estabilidad emocional o con inestabilidad emocional. ¿Listo? Ok, Entonces, profe, a gracias. veces compartimos varios, dos, ¿sí? O incluso hasta más tipos de esto, ¿cierto? Pero generalmente uno fluctúa entre uno y el otro o tiene rasgos de los dos. ¿Quién Ok. más quiere compartir su impresión con respecto a esta radiografía que nos presenta Jaise? Ah, por ejemplo, yo quisiera dar mi Jaime. aporte y es que me parece muy interesante, por ejemplo, saber lo que viene siendo estos varios tipos. Por ejemplo, yo me doy cuenta que yo tengo una personalidad entre una fusión entre el melancólico y un flemático. Y, o sea, me doy cuenta de que, o sea, es interesante ver cómo con este, ¿cómo llamarlo? Radiografía, por así decirlo, profe. Con esta radiografía uno pues se puede entender un poco mejor cómo es uno y también saber tanto las debilidades como las fortalezas que uno tiene, la verdad. Y, o sea, me parece muy acertado en mi caso. Y esto también a ustedes les va a ayudar a entender, si ustedes realmente siguen estudiando esto, les va a ayudar de verdad a entender demasiado las personalidades de sus estudiantes o incluso de las personas con las que ustedes a diario conviven. Si ustedes realmente ahondan más en esto, ya van a poder distinguir. Oh, mira, mi mejor amigo, digamos, tiene este tipo de personalidad. Estos son sus rasgos. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para relacionarme mejor con una persona que es desde el ámbito colérico, ¿cierto? Eh, ¿Cómo puedo entender a un estudiante que de pronto está más dentro del temperamento sanguíneo, de la tipología sanguínea, ¿sí? ¿Qué actividades incluso puedo diseñar para un grupo, para otro, ¿cierto? Esas personalidades influyen demasiado a la hora, ¿quién lo creyera? De uno diseñar actividades para trabajar dentro de un aula. Si yo me encuentro con una persona que es introvertida, ¿sí? ¿Será que una actividad de exposición, de presentación en público, será lo más favorable para él o para ella? No, obvio, no, profe. ¿Cierto? Entonces miren que eso nos va ayudando pues como también como a determinar de acuerdo a las personalidades que uno va identificando qué puede ser más favorable, qué puede ser más o menos favorable, ¿cierto? Pero la realidad es que uno diseña actividades, o sea, yo en el caso, por ejemplo, mío, por Dios, ojalá uno pudiera tener la oportunidad de identificar las personalidades de cada uno de sus estudiantes como para diseñar actividades que respondiera a las personalidades. Sería algo muy utópico de realizar.
porque cómo realiza algo uno que responda individualmente a cada uno de los estudiantes. Pero sí, yo pienso que esto nos da a nosotros una comprensión de nuestros estudiantes, de una comprensión de su personalidad y cómo ante X circunstancia o ante las mismas interacciones que se van presentando o ante los mismos problemas que tienen que resolver, teniendo uno conciencia o cierto conocimiento de cada una de estas personalidades, uno puede en cierta manera predecir cómo una persona puede resolver o enfrentarse a X situación a partir de ese tipo particular de personalidad que le define. Listo. Entonces, en primer lugar, aquí lo importante es evalúen ustedes su personalidad, sus rasgos y tomen conciencia de ellos, que por eso me estoy deteniendo aquí para que tengan más conocimiento de sí mismos y así puedan tener como más herramientas para comprender al otro. Listo. Hablemos del conductismo y de la personalidad. Aquí voy a ir rápido porque pues ya hemos hablado de conductismo en las exposiciones de escuelas psicológicas, en los cuadros comparativos. Hablamos también de conductismo en las teorías del aprendizaje. Recuerden que uno de los grandes representantes del conductismo es Skinner. Y Skinner, recuerden que habla del condicionamiento instrumental o el condicionamiento operante. Recordemos que cuando hablamos de condicionamiento instrumental u operante, hablamos de cómo el ambiente opera en el sujeto para que se comporte de determinada manera. Y de acuerdo a su comportamiento, digámoslo así, el ambiente va a operar reforzándole o castigándole para obtener la conducta deseada. Entonces, digámoslo así, que el organismo, ¿sí?, está en proceso de operar y de ser operado, ¿sí? El organismo opera sobre el entorno, opera sobre el ambiente y el ambiente le responde. Y cuando hablamos de que el ambiente opera en el sujeto es porque a partir del comportamiento, de la operación que realiza el sujeto en el ambiente, ese ambiente responde de una u otra manera, ¿cierto? Durante la operatividad, ¿sí?, el organismo va a responder a ciertos estímulos. Y esos estímulos son reforzadores, ¿cierto? O ese estímulo también puede ser castigo. Y esos reforzadores, como su nombre bien lo dice, lo que busca es reforzar la conducta para que esa conducta permanezca, porque es favorable y tiene una buena consecuencia en el ambiente, ¿sí? Tiene un efecto positivo en el ambiente. Y lo que tenga un efecto positivo en el ambiente, pues hay que favorecerlo para que se habitúe como conducta, se vuelva un hábito. Y en tanto que se vuelve un hábito, pues digámoslo así, también se va a ir consolidando en algo muy particular o en un aspecto muy particular de esa persona, ¿sí? Que va entonces, al habituarse en esa persona, digámoslo así, eso que se habitúa se va a convertir en un aspecto particular, singular, de la personalidad de ese sujeto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para moldear la personalidad? Necesitamos de reforzadores, pero también necesitamos de castigos. Unos dirán, no estoy de acuerdo con el castigo, otros dirán, sí estamos de acuerdo con el castigo, ¿sí? Pero básicamente aquí el castigo implica o alude a que siempre a retirar del ambiente, a retirar cosas que son
favorables para ese sujeto de su ambiente o a poner a agregar en el ambiente de ese sujeto algo que le es desagradable. Entonces yo les ponía el ejemplo. Un reforzador puede ser positivo y negativo. Recordemos que cuando hablamos de reforzador y decimos que es un reforzador negativo, no estamos hablando, no hablamos de una condición de desfavorabilidad o que sea desagradable, no. Siempre un reforzador va a ser agradable. Entonces, hoy, María en la clase participó más que lo que hace usualmente, y la profesora le dice a María: María, hoy participaste demasiado en clase y por tu participación voy a borrar de tu lista, de la planilla de calificaciones, tu nota más bajita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice María? Cada vez que participe voy a obtener refuerzos. La profesora puede hacer algo para mí, ¿cierto? Puede entregarme algo, el ambiente me puede dar algo. ¿Pero por qué? Porque es que ya hubo antes una operación por parte de María en ese ambiente. ¿Cuál fue su operación? Venga, esta conducta, participó. Entonces, la profesora le refuerza positivamente, quitándole una nota negativa. Entonces, ahí hablaríamos de un refuerzo negativo. Es decir, le quita algo del ambiente que no es favorable, pero que tiene una repercusión agradable para ella. ¿Me siguen ahí? ¿Eso es claro? Sí, profe. Listo. Cuando hablamos de un reforzador positivo, yo, maestro, ante la conducta de Carlos, que hoy de manera muy especial ayudó a un compañero, ¿sí?, a realizar su trabajo, públicamente yo le reconozco como maestro y lo pongo como modelo para sus demás estudiantes. Ahí fue reforzado positivamente. Y es muy probable que en un acto cívico, Carlos, se le sea brindada o otorgada una mención de servicio a los demás, de estudiante más colaborador. Ese diploma, ese reconocimiento es un refuerzo positivo. ¿Y qué es lo que busca? Tanto con María como con Carlos, los dos ejemplos que les acabé de dar, que esas conductas cada vez se habitúen más en ellos. Por el contrario, cuando yo doy un castigo, ¿sí?, hablo de Juan, que se comportó muy mal en la clase, que habló demasiado, sus conductas fueron muy disruptivas, es decir, fue muy indisciplinado, y la profesora le dice a Juan, como hablaste tanto en clase, estuviste tan indisciplinado, hoy te va a tocar hacer el aseo del salón solo. Le agregó algo negativo a su ambiente, al ambiente, el ambiente le agregó algo, pero en Juan diciéndole, venga, tiene que hacer esto. ¿A Juan le va a gustar hacer el aseo solo? No, pero lo que buscamos con este castigo es que esa conducta disruptiva se extinga de Carlos. O por el contrario, en este caso, el hacer el aseo es algo que se le agrega negativamente, o sea, es algo desfavorable y desagradable para él. Pero es muy probable que si a Juan le gusta jugar fútbol y lo hace dentro de su jornada escolar, es muy probable que la profesora le diga a Juan, hoy estuviste tan disciplinado que te voy a quitar el entrenamiento, hoy no vas a entrenar.
Ahí el castigo es quitarle algo que es agradable para él, ¿sí? Y ese quitarle algo que es agradable, en este caso el entrenamiento, se convierte para él en algo desagradable. ¿Y cuál es el propósito de este castigo? De igual manera, extinguir una conducta que no es favorable para su entorno. ¿Listo? Uno y el otro, tanto el refuerzo como el castigo, recuerden, quieren ir a modelar, a moldear una conducta. Entonces, aquí lo pongo, ¿cierto? Entonces, el procedimiento de conductual se fortalece, ¿sí? La conducta se fortalece o se debilita, se fortalece con los refuerzos positivos o negativos, como les dije, o se debilita con los castigos positivos o con los castigos negativos, como bien aquí lo pueden leer. Preguntas hasta el momento. Entonces, mire, por ejemplo, en el castigo positivo, la conducta se debilita por un estímulo aversivo, ¿cierto? Haga el aseo. En el castigo negativo, la conducta se debilita por la remoción de un reforzador positivo. No vas a entrenar hoy y te gusta entrenar. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. ¿Todo va quedando claro? ¿Ah? Sí, profe. Listo. Muchachos, este condicionamiento operante para mí es una de las, digámoslo así, de lo más utilizado en el ámbito educativo. Logramos moldear una conducta desde aquí. No obstante, no podemos decir que es la mejor o que es la mejor forma de, pero es también de gran ayuda. Y la mayoría de los sistemas educativos están fundados o asentados en condicionamiento. Bueno, entonces esto ya lo han visto, el experimentico que se hacen con las ratas, la conducta operante que está influida por el reforzamiento, no me detengo ahí. Aquí viene una reflexión y es, ¿qué queremos decir cuando decimos que queremos ser libres? Paula Salgado, ¿qué queremos decir cuando queremos ser libres? Lo leo. Sí, por favor. Bueno, con frecuencia queremos decir que no queremos estar en una sociedad que nos castigue por hacer lo que queremos hacer. Los estímulos adversos no funcionan muy bien, por tanto, tirémoslos. Entonces, solo usaremos refuerzos para controlar la sociedad. Y si escogemos los refuerzos correctos, nos sentimos libres, ya que haremos lo que creamos que debamos hacer. ¿Cómo ves esa reflexión, esos enunciados, Paula? ¿Qué opinas? Pues siento que se contradice un poquito, o no sé si es por mi percepción de lo que tengo de ser libre. ¿En qué sentido es contradictorio estos enunciados? Por ejemplo, en esto de usar refuerzos para controlar la sociedad, cuando antes está diciendo que los estímulos adversos no funcionan, pues yo pienso que controlar la sociedad es lo mismo que tener esos estímulos adversos. Pues básicamente esta libertad, digámoslo así, en medio de todo está muy condicionada, ¿cierto? Y condicionada, ¿por qué? Por refuerzos, pero también por castigos, ¿sí? Entonces, básicamente quería pues como suscitar esta reflexión, que ustedes a partir de estos enunciados pudieran de verdad preguntarse, bueno, ¿qué tan libres somos hoy en la sociedad del presente? El malo hace lo malo, porque lo malo es compensado, ¿sí? Lo bueno hace lo bueno porque su bondad es recompensada. Son frases importantes que definen pues como el conductismo.
tenemos control como sociedad y diseñamos nuestra cultura de tal forma que lo bueno sea recompensado y lo malo se extinga. Con la correcta tecnología conductual podemos diseñar la cultura, es lo que dice Skinner, ¿verdad? No obstante, es una postura de Skinner y no es que él tenga la verdad absoluta. La conducta, pues la cultura incluso trasciende su mismo diseño a partir de la tecnología, pero es uno de los planteamientos de Skinner. Bueno, entonces pasemos ahora a hablar del psicoanálisis y de la personalidad. Cuando hablamos del psicoanálisis nos encontramos con términos importantes como la mente consciente. Y cuando hablamos de la mente consciente nos referimos a todo aquello de lo que nosotros nos damos cuenta en un momento particular, aquí y ahora. ¿Listo? Ustedes en este momento son conscientes de que me están escuchando, son conscientes de que posiblemente puede estar sonando el teléfono en su casa, son conscientes de que su mamá está cocinando el almuerzo, son conscientes de que hay un ruido en la calle, pasó un carro, bueno, todo lo que la mente consciente puede dar cuenta, ¿sí? Cuando hablamos del preconsciente, hablamos de, aquí aparece la memoria que está disponible y está a nuestro servicio, y la memoria contenida con aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que sí puedo acceder a ellos, puedo traerlas a la conciencia. Entonces, en este momento yo puedo preguntarles a ustedes, venga, ¿qué es sensación? Entonces ustedes tendrán que ir a los recuerdos de esa clase, a la cajita que miramos, que analizamos, ¿cierto? Entonces, ese recuerdo lo traen a esa información preconsciente, lo traen a la conciencia por medio de la memoria, ¿cierto? Que almacena toda esa información de importancia para nosotros y que la usamos en un momento X, de acuerdo también a las circunstancias y a la resolución del problema que tengamos que llevar a cabo. Y tenemos el inconsciente, ¿sí? Y el inconsciente, entonces, como su nombre lo indica, habla de todas aquellas situaciones, elementos, aspectos, cosas que no tienen acceso o que a las que no se puede acceder en la conciencia. O sea, nuestra conciencia no accede a ellos, ¿sí? A todo ese material no accede, ¿sí? La conciencia, el preconsciente, el inconsciente es la estructura que Freud presenta de la mente, ¿sí? Aquí hablamos de este otro mapa, digamos, ¿sí? En el que nos encontramos con y que definen también la personalidad, ¿verdad? Vemos las instancias aquí ¿sí? Psíquicas y nos encontramos entonces con el yo, con el ello y con el super yo, ¿cierto? Entonces, en el ello, como ustedes bien lo hablaban hace 8 días, Eulín nombraba esto, y en el ello encontramos todos los deseos, todos los impulsos, todas las pulsiones, ¿sí? Desde el ello nosotros buscamos satisfacer todas nuestras necesidades físicas, ¿sí? Luego nos encontramos con el super yo, y como vemos, este super yo lo que hace es regularnos con todo lo que son las leyes, las normas, ¿sí? Con todo el ideal de vida que se establece desde la cultura para nosotros. Y entre el super yo y el ello, por eso ubicamos aquí en el medio al yo, porque el yo tiene que estar dando un principio de realidad. Que no sea todo placer ni impulsos o pulsiones,
que no sea todo reglas, normas, ¿sí? Pautas, ideales de vida. El yo está marcando entonces el principio de la realidad en la relación con este mundo objetal, con las cosas, con el entorno, con las personas. El mundo objetal es todo aquello con lo que nosotros nos vamos relacionando. Entonces, el yo generalmente está en un principio de tensión, ¿cierto? Porque es que en momentos puede decir, ay, qué rico dejarme llevar por esto, por lo que tengo este gran placer, pero inmediatamente entonces aparece el super yo y le dices, un momento, eso no está bien. Entonces, bueno, el yo tiene esa gran misión o tiene esa gran tarea de regularnos dentro de la cultura y el entorno en donde nosotros estamos y regularnos en nuestra relación con ese mundo objetal. Aparecen aquí el término o el concepto de las pulsiones. Aquí me equivoqué. Pulsiones. No son pulsaciones, son pulsiones. Y en estas pulsiones, o pienso que no es tampoco incoherente hablar del término pulsaciones, pero en este comportamiento, el ser humano, ojo, en el comportamiento del ser humano está motivado por sus pulsiones, por sus impulsos. Digamos que sus pulsiones, sus impulsos, son como la fuerza que el sujeto tiene, que el ser humano tiene para poder satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Y se identifican dos tipos de pulsiones, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, ¿cierto? En la pulsión de la vida, básicamente lo que se busca es que la vida se perpetúe, se prolongue, se extienda, se conserve. Y esa pulsión de la vida, Freud la denomina libido. Esa energía motivacional la denomina Freud como la libido. Y esa libido para Freud es la pulsión por excelencia, es la pulsión sexual. Pero aquí lo sexual no solo podemos reducirlo al aspecto genital, aunque lo incluye. Pero para Freud, la libido como energía sexual es la energía que le posibilita al ser humano prolongar su especie, extender la vida, que el ser humano pueda crear, pueda lograr, pueda alcanzar todos los propósitos de su vida. Y las pulsiones de la vida básicamente se están generando, se están expresando en un constante movimiento, es dinámica. Mientras que las pulsiones de la muerte lo que hacen es inmovilizar al sujeto, detenerlo, llevarlo a que descanse, a buscar la paz, ¿sí? El relajamiento. Y es por eso que se rige bajo el principio del nirvana. En otras palabras, la pulsión de la muerte es lo que le posibilita al ser humano encontrar la quietud total, ¿cierto? Claro, la diferencia entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Sí, profe. Listo. Aquí aparece entonces el término de ansiedad como alarma. Entonces, miren aquí. La ansiedad emerge como un estado de alarma, de alerta, y nos empieza ya ojo, nuestra personalidad. Antes de decir lo que les voy a decir en continuación, recuerden, también se va estructurando a partir de esas pulsiones de vida y esas pulsiones de muerte. Hay muchas personas que las rigen más pulsiones de muerte que pulsiones de vida, ¿cierto? Su personalidad se ha construido más desde la muerte que desde la vida. Aparece la ansiedad como alarma y dice Freud que
la ansiedad es una señal del yo. Y esa señal lo que hace es expresar supervivencia o lograr supervivencia o traducirse como supervivencia para el yo. Cuando yo les decía que el yo está en una constante tensión, pues, el yo está, básicamente el yo está ansioso porque responde al super yo o responde al ello. Entonces, en cierta manera, digámoslo así, esa ansiedad que experimenta el yo, lo que hace es traducirse en sobrevivencia o supervivencia para él. Pero aquí hay que distinguir la ansiedad real de la ansiedad imaginaria. ¿Cuál sería la diferencia entre la ansiedad real y la ansiedad imaginaria? ¿Qué puede decir, por ejemplo, Alejandro Zuluaga? Alejandro Zuluaga. Alejandro Zuluaga. Bueno, no está. ¿Qué puede decir en Dayana, Karen Dayana, entre la diferencia entre la ansiedad imaginaria y la real? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? Sí, a ver. Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, Bueno. profe, sino que les falla el micrófono a los dos que yo... Sí, profe, todos dos han estado hablando de que no podía contestar porque no tiene el micrófono. Sí, ya que no tienen conectividad. Bueno, a ver, Sara Otálvaro, ya que tú hablaste en este momento, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre la ansiedad real y la ansiedad imaginaria? Pues, profe, yo creo que la ansiedad real es cuando realmente la persona siente ansiedad cuando realmente tiene esa en peligro. Por ejemplo, cuando se siente muy ansiosa por un examen o cuando se siente muy ansiosa porque le da un castaño, y ya la ansiedad imaginaria ya es como más patológica. O sea, ya es como más porque la persona siente miedo de algo que realmente es un poquito ilógico. Listo. Entonces, la ansiedad de la realidad, ¿cierto? Existe un miedo o temor a un hecho o un objeto que es real, ¿cierto? Si tú vas pasando por la calle de la universidad y tú ves un atraco, sientes miedo y te vuelves ansioso. Pero ahí hay una realidad, hay un hecho, es real. Mientras que en la ansiedad imaginaria no hay un hecho real. No hay un hecho en el mundo real. Existe solo en tu mente. Listo. Y entonces es cuando ahí empezamos a hablar de lo que él habla de una ansiedad neurótica, ¿cierto? Hay personas que constantemente tienen una personalidad, hay personas que en su personalidad se presentan ansiosos sin que hayan hechos reales u objetos reales causantes de dicha ansiedad. Y a veces esa ansiedad se agudiza tanto que afecta a gran escala nuestra salud, no solamente mental, sino también nuestra calidad de vida en la sociedad. Hay momentos en los que esa ansiedad se vuelve tan generalizada en nosotros que ya afecta nuestra funcionalidad en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, hablamos de esa ansiedad neurótica, hablamos de la ansiedad moral, a veces también el confrontarnos con nuestras normas, con nuestra moralidad. Venga, ¿será que hago lo que los códigos morales me dicen o será que no? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo de pareja con los que yo me he podido confrontar y que he podido reconocer en el medio y con algunas personas con las que he trabajado. Cuando trabajo con parejas, el hombre me puede decir, el esposo me puede decir, o el novio me dice, ay, Fernando, a veces
quiero mucho a mi novia. ¿Sí? Me dice, quiero mucho a mi novia, la respeto. Uy, hermano, pero a veces me mantengo ansioso porque es que, ay, tengo esta persona que conozco y esa persona también me gusta y a veces me gustaría llegar a algo más, pero ojo, la moral no me lo permite, pero cuando se ve confrontado con esa realidad experimenta cierta ansiedad y es, uy, no, ¿será que le doy rienda suelta a mis impulsos? ¿Sí? Como dicen por ahí, ¿me echo la canita al aire o será que mejor le hago más caso a la norma que me dice, o al superior que me dice, no está bien, vas a ser infiel, tienes que respetar a tu pareja, no puedes hacer eso, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros nos vemos confrontados con ese tipo de ansiedad moral. Karen nos dice que cuando hay una ansiedad tan aguda, se manifiesta en ataques de pánico y piensan cómo me voy a morir y no puedo controlar esto. Sí, digamos que un ataque de pánico es un desborde de esa ansiedad, donde ya se pierde el control absoluto. Y básicamente la ansiedad que desencadena el pánico, pues es precisamente por el miedo a la muerte. Y es un miedo irreal, porque ninguna de las personas que ha experimentado ataques de pánico, nadie se ha muerto de un ataque de pánico, aunque la persona experimenta todos los síntomas de que se va a morir. Siente que el corazón se les va a desprender, sienten hormigueo en el cuerpo, a veces se paralizan partes del cuerpo. Entonces, claro, los síntomas son tan desbordantes que para esa persona lo inminente es que se va a morir. Y es algo cuando yo trabajo con personas que sufren de ataques de pánico, yo les he dicho, pues mira, investígame cuántas personas se han muerto de ataques de pánico. Y llegan a la próxima sesión y me dicen, profe, profe, Fernando, yo no encontré personas que se hayan muerto de ataques de pánico. Entonces yo les digo, bueno, tú tampoco te vas a morir de eso. Listo. Entonces, gracias por la participación, Karen. Bueno. Entonces aparecen los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa, digámoslo así, como su nombre lo indica, son digámoslo así, los mecanismos, las herramientas, las formas con las que cuenta el sujeto para poder defenderse ante esa ansiedad que les llega. Sí. Entonces la ansiedad moral es la real y la neurótica es la imaginaria. No. Digámoslo así, o sea, la ansiedad neurótica es aquella que aparece en nosotros sin que, digámoslo así, sin que haya un objeto o un hecho o una situación real. ¿Listo? Ajá. Les decía que esa ansiedad neurótica puede agudizarse hasta tal punto que puede desembocar en el aporte que Karen hacía. Pero la ansiedad moral es una con la cual nosotros tenemos que estar confrontándonos constantemente en nuestra vida, ¿cierto? A veces experimentamos ansiedad moral porque, uno, nos dejamos llevar. ¿Somos éticos y morales o realmente será que me dejo llevar por lo que realmente, por el deseo, por la pulsión? ¿Listo? Entonces, en los seres humanos nos debatimos, o el yo se debate precisamente, tiene ese debate entre la una y la otra, y eso le causa al yo esa ansiedad. Pero entonces el yo, para defenderse de esa ansiedad neurótica y moral, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Recurre a mecanismos para defenderse, ¿cierto? No, entonces, gracias. Aquí aparece, entonces el yo le toca batallar, lidiar con las exigencias de la realidad del ello, el deseo, la pulsión y la realidad o las exigencias del super yo, ¿cierto? Entonces, cuando la ansiedad se torna tan abrumadora, el yo tiene que defenderse. ¿Y cómo se defiende? Presentando ciertos bloqueos bloqueos inconscientes porque no son automáticos, no es que yo los decido inmediatamente, sino que inconscientemente
el ser humano bloquea sus impulsos o también los distorsiona, ¿sí? Y esto lo hace o maniobra de esta manera para lograr, digámoslo así, que sean más aceptables y que sean menos amenazantes. Entonces, cuando el sujeto siente que hay algo amenazante y que le causa ansiedad, para aminorar el calibre de esa ansiedad y sentirse mejor consigo mismo o consigo misma, lo que hace es recurrir a los mecanismos de defensa. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, estamos claro. Entonces aquí miremos cómo ese sujeto se defiende. Reprimiendo, entonces digámoslo así, quiero comerme esta o quiero hacer esto, pero más bien reprimo mi deseo. Mejor no lo hago, me lo guardo, me reprimo, ¿sí? No lo hago, aunque tenga el deseo. Entonces, aunque lo quiero hacer, no lo hago. O lo niego, ¿sí? Aparece la negación. O aparece el ascetismo. Y cuando hablamos de ascetismo, ¿a qué nos referimos con ese ascetismo? Digámoslo así, me alejo a un lugar apartado que no me ponga en peligro. ¿Listo? El asceta se aísla del mundo, ¿cierto? Y se recoge consigo mismo. O me aíslo o, digámoslo así, desplazo mi deseo y lo pongo en otra cosa. ¿Sí? O a veces es muy probable que el deseo que yo tengo de entrar en contacto con algo determinado en el mundo que me produzca placer, ¿sí? Lo que hago a veces es que puedo agredirme a mí mismo. Es el caso de las personas que tienen una gran rabia, por ejemplo, y como la rabia no es aceptada por la cultura, generalmente una persona con rabia es rechazada, es despreciada, es inaceptable. Lo que hace esa persona es autolesionarse. Entonces, una conducta muy común en los adolescentes, tienen rabia con la mamá y van y se cortan la pierna, se cortan la mano, o cada vez que tienen rabia con alguien, como no pueden, digámoslo así, gestionar esa rabia, porque lo que quieren es explotar, pero no se puede hacer porque eso le va a desencadenar consecuencias muy desfavorables. Lo que hacen es volcar toda esa energía, todo ese deseo, toda esa pulsión hacia sí mismos y eso va a generar autoagresión. Otro mecanismo, voy a hablar de algunos, no los voy a hablar de todos y yo les dejo la tarea para que por favor ustedes investiguen los otros, pero voy a hablar de los más comunes. La proyección, un mecanismo muy común entre nosotros. Digámoslo así, soy Fernando, ahí está Camila como es de orgullosa, uy, creída. Ay, yo no me relaciono con ella, incluso yo le puedo decir a mis amigos, ay, no te relacionas con Camila, que esa mujer es más creída. No, qué cosa tan horrible. Venga, yo lo que estoy haciendo es proyectando una realidad que no quiero ver y que me causa ansiedad. La estoy proyectando en alguien del ambiente. Cuando eso no es de Camila, eso es mío, pero como el reconocer que eso es mío me hace entrar en ansiedad, me amenaza, entonces lo que hago yo es utilizar la proyección. Listo, eso es claro. Voy a mirar qué me dicen aquí en el chat. Bueno, aquí me preguntan que entonces se supone que todos contamos con ansiedad, pero no todos contamos con la ansiedad neurótica. Digamos que, Karen, digamos que la ansiedad es parte de la vida y nos posibilita la supervivencia.
La ansiedad nos hace a nosotros estar en estados de alerta, entrar en estados de alerta para responder y resolver cosas. Listo. Pero cuando ya hemos resuelto nuestro estado, nuestro organismo tiene que volver a recuperar su estado de equilibrio inicial. Entonces, cada que ustedes tienen situaciones, digámoslo así, tienen que presentar un examen, tienen alguna dificultad que tienen que resolver, es normal que se sientan ansiosos, es natural, esa ansiedad les permite a ustedes gestionar todo lo que tienen que gestionar para lograr éxito en lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa ansiedad se vuelve neurótica, cuando venga, es que ya pasó el examen, es que ya resolví este conflicto. ¿Y usted por qué está ansioso? Porque siempre está su cuerpo, porque está en constante movimiento, porque usted no se apacigua, ¿sí? Usted constantemente está pensando en cosas, ¿sí? Y eso le causa sufrimiento, le causa inestabilidad. Ahí ya hablamos de una ansiedad neurótica. ¿Listo? Bueno, hablemos de otro que es la introyección. Este que tengo aquí sobre mi derecha, ustedes en la izquierda, la introyección. Yo quiero preguntarle a Ana María Osa, ¿está presente, Ana María? Ana María está presente. Sí, señor. Ana María, ¿cuáles son los valores que aprendiste de tu familia, de tu mamá y de tu papá? Pues el respeto, el amor, la tolerancia, la paciencia. Esos, listo, gracias Ana María. Esos valores los introyectaste, ¿sí? Si los metiste en tu vida, no los cuestionaste porque es que son buenos, listo. Y esos introyectos te han posibilitado también orientarte de una manera muy efectiva en la vida, respetando, amando, todo eso. Pero hay introyectos que de verdad asumimos en nuestra vida y nunca nos hemos percatado en cuestionar esos introyectos. Es decir, hay introyectos que pueden ayudarnos, pero hay otros que no nos pueden ayudar y que lo que hacen es desgraciar nuestra vida. Entonces, los introyectos, ¿qué son? Es toda esa información que nos ha entrado del ambiente y que nosotros no hemos digerido. Entonces, el ambiente nos puede entregar información muy favorable como los valores que tú nombraste. Pero ¿qué pasa cuando el ambiente nos entrega información que nos minimiza, que nos reduce, que nos hace sentir mal y que causaron un efecto de maldad en nosotros? ¿Cuántos de nosotros escuchamos de nuestros padres o de alguien muy cercano, de una profesora, que nos dijeron, usted, yo creo que por más que se esfuerce en la vida, no va a llegar, no va a salir adelante? Y usted introyectó eso y lo hizo suyo, usted no lo cuestionó, no lo digirió. Y como lo hizo suyo, parte de su realidad, de su personalidad, usted lo que ha ido haciendo en su vida es confirmar esa información que usted se tragó y que nunca se digirió. Entonces, sí, todo lo que hace y todo lo que emprende nunca llega o nunca es exitoso. Entonces aquí viene algo muy importante. Quiero que por favor, y espero que en este momento, quiero que todos los que me estén escuchando me levanten la mano. Ahí tienen la posibilidad de levantar la mano. O hagan o por favor reaccionen con los emojis de reacción, con los deditos. Quiero mirar esas reacciones en este momento. Muy bien. Llevo 4 reacciones. Bueno, ¿los otros están o no está? Bueno, parece que no. Profe, ¿puede repetir, por favor?
Sí, simplemente estoy pidiendo que reaccionen a lo que voy a decir, a lo que estoy diciendo en este momento sobre los introyectos, porque esto es clave para ustedes, chicos. Cuando yo les decía al inicio del curso que es que este curso de psicología del desarrollo 1 tiene que tocar de verdad fibras profundas de ustedes, aquí voy a decir algo muy importante. Entonces yo quería saber qué tan conectados estaban conmigo. Y les digo, háganlo reaccionando con la mano en alto o con la manera como, sí, reaccionen porque Zoom les da para reaccionar. Bueno, listo. Obtengo algunas reacciones. Bueno, ya los otros, no sé si estarán presentes o si tienen el micrófono silenciado. Pero ¿qué es lo que les quiero decir aquí en este momento con este mecanismo? Listo, otros 5 levantaron la mano, otros 6 bien. Chicos, por favor, les urjo a que se sienten en este tiempo que van a venir de vacaciones o desde ya y realmente se encuentren con las verdades en su vida, las que ustedes han construido porque ustedes lo han elegido y que se encuentre también, entre comillas, con esas verdades que ustedes han introyectado de los demás. En otras palabras, chicos, yo necesito que ustedes identifiquen lo que es de ustedes y lo que no es de ustedes. Y lo que no es de ustedes lo devuelvan a la persona que le pertenece. No siga viviendo la vida de su mamá, ni de su papá, ni del novio, ni del amiguito de la infancia, ni de la... No, es el momento en que, por favor, necesito que digieran lo que les viene del medio y que realmente construyan sus propios fundamentos de vida, porque es así como podrán lograr autonomía. Mucha de su autonomía está restringida precisamente a causa de estos introyectos. Entonces, como usted ¿por qué la introyección es un mecanismo defensivo para aminorar la amenaza que experimenta el yo? Claro, es que es mejor tragar entero que no cuestionar, porque es que el cuestionamiento y el digerir implica ya una responsabilidad personal. Y yo los estoy invitando aquí a que se responsabilicen de sus propias verdades. Bueno, voy a hablar de otro que es la racionalización. Con respecto a la racionalización, ¿qué es lo que buscamos cuando nosotros, ante una amenaza que nos da ansiedad, qué buscamos? Queremos dar una explicación lógica, racional, coherente, y esa explicación lo que hace es aminorar también la ansiedad. Ejemplo, usted presentó un examen final o usted, por ejemplo, presenta la cartilla educativa de fundamentos de psicología, el final del 30%, y digámoslo así, que usted perdió el examen, no cumplió con las expectativas de la cartilla, obtuvo un 2, perdió el examen final. Para usted aminorar la ansiedad o la amenaza, usted va a empezar a racionalizar la situación, la experiencia. Yo les pregunto, ¿cuáles serían formas de racionalización aquí? Escucho de ustedes, a ver los que reaccionaron. Escucho cuáles serían formas de racionalizar esa experiencia de pérdida. Escucho. Preguntar si fue lo que hizo Paula mal. Salgado, levanten la manito para, y así les doy la participación con su manito levantada. A ver. Bueno, está Paula Hincapié tiene la mano levantada. Paula Hincapié, levantaste la mano. No es Salgado. No, Paula Hincapié Profe, levantó la mano. Yo también la levanté, pero primero fue Salgado la que habló. Ah, bueno, entonces, Paula Salgado. ella Paula primero, y entonces. Paula Hincapié. Paula Salgado y Paula Hincapié. Vale. Paula Salgado. Preguntarse, pues,
A ver, yo pienso que primero pues permitirse sentir lo que le da esa sensación, pues lo que le da como ese hecho, y luego pues cuando esté más calmado el pensar por qué hizo mal, qué fue lo que falló, Listo, y ya pues mirar cómo puede mejorar luego. listo. Entonces ahí estaría racionalizando. Bueno, ahorita vamos a mirar. Paula, hincapié. Profe, tenía pensado lo mismo que Paula, la verdad. Listo. Sí, o sea, primero en pensar como en qué fallé, en qué me equivoqué, o si de verdad sí me esforcé a la hora de estudiar para ese examen. Y Ok, ya después buscar ok. como que sí la mejora Listo. para el próximo y todo. Vale. ¿Alguien más? ¿Cómo puede uno racionalizar ese momento de pérdida que causa amenaza? Profe, quizás aislamiento también, Aislarse. Listo. Vale. para Entonces, después racionalizar como los errores que uno pudo cometer en el examen. recuerden que los mecanismos de defensa son mecanismos neuróticos. Neuróticos. Listo. O sea, son mecanismos que tiene el sujeto para lidiar con la neurosis, con la ansiedad. Son mecanismos neuróticos. Alguien que está emocionalmente estable, equilibrado y autónomo, no cada vez utiliza menos mecanismos defensivos. Listo, pilas con eso. Entonces, el sujeto, ustedes perdieron con un 2, no pasaron. ¿Qué amenaza siente? Entra en una ansiedad. Soy perdedor, no soy bueno, de pronto sí. Entonces, para usted no lidiar con eso, ¿qué es lo que va a hacer? Puede decir, aquí viene la primera explicación racional. Es que el profesor no dio bien las indicaciones. Es que realmente la cartilla estuvo muy difícil hacerla. Es que en mi casa no tenía el computador. Usted empieza a buscar explicaciones racionales, ¿sí? Con los que incluso tergiversa la realidad. Y es lo que usualmente uno hace. Una persona que no tenga mecanismos y que realmente sea autónoma, siempre asume la responsabilidad. Entonces, en ese caso, ustedes no sé si les ha pasado que se han encontrado, y es muy típico en nosotros los estudiantes, cuando perdemos, generalmente el malo es el docente. El que no hizo las cosas bien es el docente, ¿cierto? No explicó, no dio las instrucciones, lo que enseña no es relevante, es que mira esas preguntas que hizo tan horribles, pero en medio de todo lo que estamos es defendiéndonos. Mecanismo defensivo de la racionalización. Pero una persona autónoma, establemente saludable, que no está tan regida por la neurosis, dice, es verdad, yo no leí bien las indicaciones. Posiblemente me faltó más en la apropiación de la teoría. Es que claro, aquí no hice el suficiente análisis que se me pedía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los mecanismos también que usualmente más utilizamos. Y finalmente, porque es que son muchos, habla el de la sublimación. El de la sublimación es uno de los mecanismos más aceptados por la cultura. Digámoslo así, entre los mecanismos neuróticos, este es el más saludable, porque es que en la sublimación lo que yo hago es enfocar mi energía, canalizar mi energía para realizar acciones que son grandemente aceptadas por la cultura. Entonces, es posible que un deportista de alto rendimiento haya canalizado su agresividad en el deporte, en el fútbol, y se haya convertido en un gran futbolista. El artista, el pintor, es posible que esté canalizando su ansiedad a través de la pintura. Y esa pintura, sus obras de arte son aceptadas por la cultura. Listo, entonces muchos de nosotros sublimamos, es decir, realizamos algo que es altamente aceptado por la cultura. Listo.
esos son como los mecanismos más comunes, pero yo los invito, la presentación les va a quedar en Moodle, y yo los invito a que estudien los otros mecanismos, pero esos son como los más comunes. Entonces, mírenlo aquí, la represión, olvido lo motivado, la negación, bloqueo de los eventos externos, el ascetismo, renuncia de las necesidades, me aíslo entonces y no hago caso a mis necesidades, aislamiento, intelectualizo todo, desplazamiento, redirecciono mi energía en la amenaza en algo distinto, agresión contra el propio ser, ya lo explicamos, proyección, desplazamiento hacia afuera, rendición altruista, es una proyección contraria, es decir, más que yo puedo decir, digámoslo así, esta persona esta persona es súper elegante, pero en última lo que yo quiero es que me digan a mí que yo soy elegante. Esa es la necesidad que yo necesito. Entonces hay mucha gente que puede tener una rendición altruista, ¿sí? Pero básicamente lo que estoy haciendo es lo que le estoy diciendo al otro, estoy esperando es que me lo digan a mí. En la formación reactiva hay un cambio del impulso por lo contrario. Entonces, si yo quiero decirte una mala palabra, te quiero decir tonta o tonto, te voy a decir, ay, vos como sos de inteligente, ¿cierto? Anulación retroactiva, lo que hago es asumir y construir rituales para minorar mi ansiedad. Por ejemplo, las personas de personalidad obsesivo-compulsiva que desarrollan compulsiones y que muchas de sus compulsiones son los rituales, los rituales lo que les permite es bajar la ansiedad. Introyección, identificación, ya lo hablamos. La identificación con el agresor, adopto rasgos negativos, la regresión, comportamiento infantil. Regreso a un comportamiento infantil. Ustedes en momentos, hoy tienen 22, pero hay momentos en los que utilizan este mecanismo regresando con conductas infantiles. Ya la racionalización de la distorsión cognitiva, ya lo expliqué, y la sublimación, transformación de impulso inaceptable en uno aceptable. Listo. Recuerden que Freud habla de que la personalidad se va desarrollando y estructurando desde diferentes estadios o etapas psicosexuales. ¿Sí? Ya les dije que la pulsión sexual es la fuerza más grande, más motivacional, la más importante para el desarrollo de la personalidad. ¿Qué dice Freud? Freud dice que esa fuerza sexual no era solo la más prevalente para los adultos, sino también en los niños. Incluso él lo dice en los infantes. Entonces, yo ya se los dije, la sexualidad no solamente hace alusión, no solamente hace alusión al coito. Básicamente, la sexualidad se alusiona a todas las sensaciones placenteras de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y que de una manera se definen a través de la visión, del tacto, de la piel. Freud dice que incluso los bebés, ¿cierto? Disfrutamos de experiencias táctiles, como los besos, las caricias y demás. El niño desde que nace, tiene esta experiencia de placer sexual, ¿sí? Y lo hace a través de la succión que hace del seno de la madre. Hay una gran experiencia, ¿cierto? Ahí. Y dice Freud que en cada etapa de la vida hay diferentes partes del cuerpo en las que se activa mayor el placer. ¿Listo? Y más adelante, esas zonas del cuerpo que tienen más placer que otras en las diferentes etapas de la vida, es lo que cuando ya nos convertimos adultos, Freud denomina zonas erógenas. Viene la otra invitación aquí.
Qué rico cuando usted como adulto ha podido identificar esas zonas erógenas. La sexualidad, usted la tiene que vivir a plenitud. Es sinónimo también de salud, ¿sí? Psíquica, fisiológica. Y muchos de nosotros tenemos una reacción con respecto al tacto con nuestro propio cuerpo, al encuentro con nuestro propio cuerpo. No nos apreciamos en nuestro cuerpo, no acariciamos el cuerpo, no le damos cariño al cuerpo, no reconocemos las partes de nuestro cuerpo. Si no hacemos ese reconocimiento de nuestro cuerpo, si no nos encontramos con nuestro cuerpo, va a ser muy difícil también que nos encontremos con el cuerpo, con la corporalidad de otro o de otra, ¿cierto? Entonces, si no reconocemos nuestras zonas erógenas, va a ser muy difícil reconocer las zonas erógenas del otro. Entonces, la primera etapa es la etapa oral. Zona de placer, la boca. ¿Hasta cuándo está activa esa zona? Hasta los 18 meses. ¿Cuáles son las conductas más predominantes en esta etapa? Succionar y morder. ¿Listo? Es lo que hace el bebé con el seno de la madre. O es lo que hace con el juguetico. Ustedes no han visto, los niños en esta etapa, todo se lo llevan a la boca, todo lo muerden. ¿Sí? Es parte precisamente de este desarrollo. Aparece la segunda etapa, que va desde los 18 meses hasta los 3 o 4 años. Zona erógena, ¿cierto? El foco del placer es el ano. Y el goce aparece entonces, el placer aparece cuando se puede retener y se puede expulsar las heces. Es que el niño cuando logra el control de sus esfínteres ya logró también el control del mundo, ¿cierto? Del medio. Hay un gran control. Entonces, aquí hay pues esa activación de esa zona. La etapa fálica, que va de los 3 o 4 años hasta los 6, incluso se puede extender hasta los 7 años. Y el foco del placer se centra en los genitales. No de la manera como se centra ya cuando uno empieza la etapa genital. Aquí la masturbación no es la masturbación que ya un adolescente puede realizarse, que usted de adulto puede realizar. No. Aquí hay un encuentro con mi genital, hay una manipulación de mi genital como niño o de la manipulación del genital del otro, ¿sí? Entonces, hay gratificación, hay placer, pero no es el placer coital que se experimenta ya en la adolescencia a partir de la pubertad. Aparece la etapa de la latencia que se da desde los 6, 7 años hasta la pubertad, 12 años, ¿sí? Y básicamente lo que dice Freud es que en esta etapa lo que se hace es suprimir la pulsión sexual, ¿sí? Y esa supresión de la pulsión sexual lo que hace es canalizarse o direccionarse a todo lo que es el proceso escolar o el proceso de la... se direcciona al proceso escolar y esa energía se pone al servicio de todo lo que es los aprendizajes. Y aparece la otra etapa que es la genital, que comienza con la pubertad y básicamente lo que sucede con esta etapa es el resurgimiento de la pulsión sexual y que sucede en la adolescencia. Y ya aquí la energía sexual va a estar más direccionada ya a las relaciones sexuales, a las relaciones íntimas, a las relaciones coitales. ¿Qué es lo que sucede, chicos, en cuanto al desarrollo de la personalidad? Cada etapa exige una tarea, la consecución de una tarea, ¿cierto? Permítame, yo leo aquí qué me dice en el chat. Llorar, no entiendo qué me dice Andrea Morales con llorar. Yo nunca entendí. Excusas, el profesor me tenía bronca. Profe, Okay, eso era de cuando estábamos hablando de la ansiedad y las maneras en las que las personas, pues,
enfrentaban como los problemas. Ok. JD dice, empezar a negarse y decir que hizo todo bien y no entiende qué pasó. Ok. Jaime Zuluaga dice, profe, perdón, qué pena se me cayó. Ok. Los mecanismos, ok. Bueno, no, listo. Chicos, entonces, cada etapa, para que se dé un saludable desarrollo de la personalidad, tiene que, digámoslo así, uno tiene que tener la experiencia, el niño tiene que tener la experiencia de vivir a plenitud de entrar en contacto con cada una de esas zonas y de experimentarlas plenamente, ¿sí? Guaira, permítame, yo miro qué dice Guaira. Este tema es interesante, pero creo que la religión hace que todas estas sensaciones sean malas. Sí, es verdad, Guaira, tú tienes toda la razón. Y la religión ha moralizado, ¿cierto? Nuestro contacto con el cuerpo y con el cuerpo de los demás, ¿cierto? Yo comparto esa opinión tuya. Nos ha dicho, esto es malo, tocarse es malo, el placer es malo, ¿cierto? Y el placer solo lo ha supeditado a vivirse dentro de el matrimonio, por decirlo así. Entonces, me parece valioso el aporte que estás haciendo, Guaira. Yo como psicólogo les digo, como psicólogo, chicos, es necesario hacer ese encuentro con el cuerpo. Es necesario reconocer ese cuerpo desde todas las dimensiones. Amarlo, cuidarlo. Cuando se reconoce, se ama. Listo. Entonces, si el niño no se le posibilita, ojo, que haya la experiencia y la vivencia total en cada una de las etapas, pues empiezan a quedar los vacíos, las frustraciones que van a tener, que se van a manifestar precisamente cuando ya la personalidad se ha consolidado, ¿cierto? Entonces hay personas que quedaron frustradas en alguna de esas etapas o fijadas en alguna de esas etapas. Entonces, es probable que desarrollen conductas neuróticas, nocivas, incluso llega hasta el punto de desarrollar trastornos, porque hubo frustraciones, ¿sí? En una o varias de esas etapas. Bueno, tengo aquí, 3 minutos para hablar de esto, y es las crisis que afronta el sujeto y en el proceso de desarrollo psicosexual. La primera crisis es la edípica, que se da en la etapa genital, ¿cierto? Cada estadio comprende, dice Freud, una serie de tareas difíciles propias de donde se seguirán la multitud de problemas. Para la fase oral es el destete, la primera crisis que el niño tiene que afrontar. Quitar la teta, el seno. Para el anal es el control de los esfínteres, es la crisis que tiene que resolver. Para la fálica es la crisis edípica, la crisis edípica y llamada así por la historia griega del rey Edipo. Entonces, esta crisis básicamente consiste que para el niño el objeto de amor, el primer objeto de amor es la madre. Se quiere su atención, se quiere su afecto, se quiere sus cuidados, la queremos, la deseamos de una manera ampliamente sexual. Y eso es básicamente lo que sucede en esa crisis edípica. Entonces hay un enamoramiento, ¿sí? En este caso por ese objeto de amor. En los niños se llama complejo de Edipo, en la niña se llama complejo de Electra, pero básicamente responde a la crisis edípica. No obstante, dice Freud que el niño tiene un rival ante estos deseos, ¿sí? Y estos deseos se personifican en el padre en el caso de los niños, y en el caso de las niñas se personifica en la madre, ¿cierto? Entonces el padre o la madre se tornan sus peores enemigos porque son como los que obstaculizan que se pueda dar ampliamente esa experiencia de sexualidad con la madre. Pero recuerde, no es esa experiencia que hoy ya de grandes y adultos podemos entender, sino que es todo lo que yo como niño puedo obtener de la madre o en este caso del padre. Entonces, el niño
o la niña, al reconocer la superioridad de su padre o de su madre y temiendo perder su pene, lo que dice Freud, ¿cierto? Empieza a poner en práctica algunas de las defensas yoicas, ¿cierto? Que ya vimos, ¿sí? Y lo que va a empezar a hacer es desplazar sus impulsos sexuales que siente hacia su madre, las empieza a desplazar hacia las otras chicas y es muy normal que adopte conductas del padre, ¿cierto? Y posteriormente a las mujeres. Entonces, en este caso, lo que hace el niño es identificarse con el agresor. ¿Y quién es el agresor? Su propio padre, ¿sí? E intenta parecerse cada vez más a él. Cuando ya el niño logra esto, podemos decir que ha elaborado, que ha superado la crisis edípica. Es así como se supera la crisis. Bueno, el carácter ya lo vimos. Aquí están entonces, en lo que me queda de tiempo, miremos entonces los tipos de personalidades de este enfoque psicoanalítico. Tenemos la personalidad oral pasiva, es una personalidad que tiende a depender mucho de los demás. Miren, para que por favor ustedes se vayan identificando, usualmente buscan gratificaciones orales, tales como comer, beber, fumar. Es básicamente personalidades que siempre están buscando los placeres que perdieron en la infancia. Generalmente esos placeres los experimentan con la boca. Está el oral agresivo. Son personas que tienden de por vida a un deseo de morder cosas. Está el estudiante que siempre tiene que estar mordiendo el lápiz, o la persona, o tener un chicle en la boca, algo que estar mordiendo, ¿sí? Tienden a ser verbalmente agresivos, sarcásticos, irónicos y así por el estilo. La personalidad anal expulsiva, también anal agresiva. Las personas que se clasifican aquí tienden a ser muy permisivas, muy desorganizadas, tienden a ser muy generosas ante la falta. Las personas con este tipo de personalidad pueden ser muy crueles, muy destructivas, muy dadas al vandalismo, o sea, a las conductas delincuenciales, y son personas que son felices haciendo grafitis y que no los vean. Y generalmente tienden a ser padres sobreprotectores. La personalidad anal retentiva generalmente se aprecia en personas que son muy pulcras, muy perfeccionistas, son personas muy seguidas por la norma, a veces son muy autoritarias, muy dictatoriales y como padres son muy agresivos y muy ansiosos. Listo. Entonces, váyanse ustedes mirando pues ahí en ese tipo de personalidad. Ojo, en la etapa fálica, si el niño quedó fijo ahí, ¿qué es lo que pasa? Si el niño es, por ejemplo, rechazado por su padre y las demás personas, ¿sí? Y de verdad que es demasiado amenazado, digámoslo así, por los dictámenes del padre que quiere que sea muy varonil, es posible que su personalidad se constituya como una personalidad muy pobre en autovalía, específicamente en la sexualidad. En este caso, intentaría pelear con su sexualidad o puede declinar en este caso cualquier actividad heterosexual y esa actividad sexual la puede, digámoslo así, orientar a una persona que se convierte, digámoslo así, tan estudioso, tan ratón de biblioteca, tan ratón de laboratorio, o también puede convertirse en el supermacho de todas las mujeres, ¿cierto? Si un niño no es rechazado por su madre, más bien es sobreprotegido en sus debilidades por ella, mucho más que por su padre pasivo, en este caso cuando la madre es la que tiene la fuerza de la casa, es probable que el niño desarrolle una opinión de sí mismo muy elevada, puede también
desarrollar conductas de afeminamiento, ¿sí? Y es posible que no exista ninguna razón por la que tiende a identificarse con su padre. Entonces, esto puede explicar por qué muchos niños desarrollan en el futuro lo que son, desarrollan su orientación por el género, por el mismo género. Lo mismo sucede con la niña. Si la niña es rechazada por su padre y amenazada por una madre excesivamente femenina, también producirá una autoestima muy baja en el área de la sexualidad y así podría llegar a ser un jarrón de flores de adorno. Es la niña porcelana, ¿no? Y bellamente Barbie, ¿no? La niña que siempre se ve tan pulcra y exageradamente femenina. Si es lo contrario, si es una niña princesita de papá y su mejor colega es su papá y la mamá ha sido relegada, ha sido rechazada, expuesta en un rincón, es la madre sirvienta, es posible que esta niña crezca y desarrolle una personalidad muy egocéntrica y por el contrario tienda a desarrollar actitudes o conductas muy masculinas. Entonces ahí ustedes van haciendo sus diferencias. Chicos, ya se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente, nos queda faltando la teoría humanista. Yo les voy a poner información, les quedará la presentación ahí en la plataforma para que ustedes por favor la lean. Y les pido que por favor me regalen 5 minutos para la autoevaluación del curso. Este tema es demasiado largo, chicos, y tenemos, ojalá no tuviera más tiempo, pero bueno, abordamos hasta donde el tiempo nos permitió. Bueno, ¿cómo quiero que autoevalúen el curso? En primer lugar, yo quiero que ustedes me den una nota por su participación en clase, su compromiso, los aportes que hicieron a la clase, su asistencia a las clases tanto presenciales como virtuales. Con base a eso, por favor, tómese un minuto para honestamente darme una nota de autoevaluación que dentro del seguimiento tendrá un porcentaje del 10%. ¿Listo? Les doy un minuto. Y se las empezaré a preguntar individualmente en un minuto.